Mi nombre es Jocelyn Salazar, técnico máster en aplicación de uñas acrílicas para Academia Uñísimas, de manera presencial y de manera online. Y recuerden que nuestra academia pertenece a la Cámara Mexicana de la Industria del Embellecimiento Físico. Esto quiere decir que vamos a hablar de temas de importancia en la polimerización. Pues vamos a comenzar. Ya saben que siempre me gusta ir escribiendo todo lo que les voy diciendo para que las que llevan la secuencia de estas clases puedan tener apuntes y puedan estar con nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que lo primero que tenemos que considerar, déjenme saco todos mis instrumentos para poder dar oficialmente inicio, muchachas. Porque si no, no tengo aquí mis plumitas y todo con los cuales vamos a trabajar. Y luego ando sufriendo. Y así ya tenemos todo y nada nos va a interrumpir. ¿Ok? Ahora sí, oficialmente damos inicio a la segunda clase de nuestra cuarta temporada, llamada la polimerización del acrílico y de los geles semipermanentes. Ok, lo primero que tenemos que tener en consideración es que sin excepción, sea sistema LP, aquí les voy a anotar, sistema LP, ¿a qué me refiero cuando digo sistema LP? LP. ¿A qué me refiero cuando digo sistema LP? A el sistema que es líquido y polvo, o sea, la famosa aplicación de uñas acrílicas. Líquido y polvo. ¿Ok? Y también en los sistemas de geles. O sea, estamos hablando que aquí vamos a tener dos sistemas. El sistema LP y el sistema de geles. Pero cualquiera que nosotros trabajemos, estamos hablando de que se realizan, en el caso del sistema LP, un plástico llamado acrílico. ¿Ok? O sea, estamos haciendo una polimerización para formar un plástico llamado acrílico. Y en los sistemas de geles también se forma un tipo plástico, ¿ok? No es el acrílico, pero sí un tipo plástico. Ahora, por lo tanto es importante que tengamos en cuenta que esto va a generar una reacción química que en este caso es una reacción exotérmica, que significa que va a liberar calor. Los dos sistemas van a generar una reacción exotérmica y esta reacción exotérmica significa que va a liberar calor. ¿Ok? Es muy importante que nosotros tengamos claro este concepto porque a veces cuando se hace la polimerización, aplicas el acrílico y va a haber personas que sí sientan eso caliente. Va a haber personas que sí lo van a sentir, va a haber personas que no, pero el acrílico también genera esa sensación de calor. De hecho, no me van a dejar mentir que ya en temporadas cuando hace muchísimo calor tocas el acrílico y está caliente. Y el sistema de gel también. Existen muchos factores que en muchos puntos cuando la clienta mete la mano, más bien muchos casos donde mete la mano a la lámpara y ¡pum!, te da la sensación del calor. Eso es porque cualquiera de los dos sistemas tienen una reacción química exotérmica que va a liberar calor. Ahora, entonces, ¿qué es la polimerización? La polimerización, aquí le voy a poner como subtítulo las que quieran ir anotando y llevando un tema, una secuencia de los temas. La polimerización es el proceso químico
Vamos a ponerle ahí, proceso químico, es el proceso químico, ¿ok? Donde las moléculas pequeñas, esto es importante, aquí lo tenemos en el libro, donde las moléculas pequeñas llamadas monómeros, híjole, les voy a dar un buen de puntos que espero que lo dijeran con todo el profesionalismo y que, aparte de lo que yo les dé, se pongan a investigar. Es el proceso químico donde las moléculas pequeñas, llamadas, ¡ay, Dios! No, mi pluma se chorreó, chicas. Déjenme limpio. Les voy dictando, es el proceso químico donde las moléculas pequeñas llamadas monómeros se unen para formar una cadena larga de polímeros. Déjenme limpiar. Perdón, chicas. Hola, ¿cómo están? Una disculpita. Un paréntesis. Ahí está. Ahora sí, vean cómo me quedó la mano. Proceso químico donde pequeñas moléculas llamadas monómeros, porque sí, así como lo oyes, los geles también tienen monómeros. Llamadas monómeros se unen para formar una cadena larga de polímeros. Se unen para formar una cadena larga de polímeros. Vamos a ver cómo se come esto. Polímeros. Aquí está. Lo tengo aquí en el esquema. Fíjense. Cuando nosotros estamos hablando de la primera etapa de la polimerización, encontramos que todos estos puntitos que vemos aquí, ¿ya lo vieron? Estos son los monómeros que los contienen tanto los geles como el sistema LP. Estos monómeros, cuando inicia el proceso de la polimerización, van a reaccionar y usualmente lo que hacen es que se activan en el caso de los geles con un químico que se llama fotoiniciador, que reaccionan a la luz ultravioleta. Y cuando estos monómeros que contienen fotoiniciadores entran a la luz ultravioleta, inician el proceso de la polimerización. Y al ser expuestos a la luz o calor, lo que hace es que generan radicales libres que son como especies químicas con un electrón que no está pareado y son altamente reactivas, que atacan a los monómeros, ¿ok? Eso es el proceso de la iniciación. Cuando al ser expuestos a la luz UV o al calor, se generan estos radicales libres que son, como les digo, son como especies químicas, como si fueran un electrón no apareado, pero también son altamente reactivos y que atacan a los monómeros. Los atacan. Entonces, cuando entran a la segunda etapa, que es la propagación, una vez que esos radicales libres están formados y atacan a los monómeros, les transfieren el electrón no apareado, generando nuevos radicales que reaccionan con más monómeros uniéndose. Esto es lo que hacen, se van uniendo formando pequeñas cadenas. Se van uniendo y es como forman la cadena polimérica. Por eso, monómero, voy a ponerlo aquí, monómero significa una sola molécula. ¿Ok? Aquí lo voy a poner. Monómero
significa una sola molécula. Significa una sola molécula. Polímero es la unión de varios monómeros. Poli, muchos. ¿Ok? Entonces, la unión de varios monómeros. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto que se va formando aquí cuando se hace la formación de los radicales libres, empiezan a atacar a los monómeros y les transfieren ese electrón apareado, generando nuevos radicales que reaccionan con más monómeros y se van uniendo, y este proceso donde se están adhiriendo se repite varias veces formando esos polímeros de mayor tamaño y esto ocurre en etapas. ¿Ok? Cada que esta formación es la parte de propagación, cuando se empiezan a unir en la colita, pero esa propagación se divide en etapas. La primera etapa, y aquí la tengo en el libro, es cuando el producto apenas entró a la lámpara a curar aproximadamente como unos 10 o 15 segundos. Más o menos. Y eso le está dando aproximadamente un 25% de las moléculas reactivas. ¿Esto qué quiere decir? Que en este punto las cadenas siguen estando muy cortitas. Las cadenas son cortas y se comienzan apenas a enredar. Eso es importante porque esta enredadera que ven aquí es lo que hace que se hagan, duros. ¿Ok? En este punto, cuando la lámpara entra a 10 segundos, pueden hacerse como precurados porque es cuando no está completamente curado, pero el producto se estabiliza. Y solamente lo puedes hacer con geles transparentes. En la etapa 2, por ejemplo, que es cuando ya estamos aquí aproximadamente, que el curado está en un 50%, en esta etapa los monómeros se unen extendiendo la cadena polimérica, o sea, vean cómo ya están más grandes, aquí se observan, y las cadenas crecen a medida que los monómeros, pues obviamente se van añadiendo a la colita. ¿Están de acuerdo? En este punto, cuando ya están así, los monómeros se añaden a los extremos, está enredándose, pero todavía no está completamente seco o curado por el centro. Muy probablemente está solamente seco en la parte superior, pero tú le descamas tantito y el producto sigue fresco en la parte intermedia. ¿Ok? Eso es importante, muy, muy importante. Y después entramos a la fase donde está ya curado un 90%, porque déjenme decirles que los geles nunca secan a un 100%, pero eso ya lo explicaremos más adelante. Pero cuando ya está en un curado del 90%, ya el gel tiene la resistencia y durabilidad que se necesita para lograr que pueda estar en las manos de una clienta. Entonces, ¿cómo inicia? Con los monómeros así separados, así de esta manera. ¿Ok? Después empiezan a unirse, empiezan a enredarse, se siguen uniendo en el final de la colita hasta que hacen esto. Es como si una cadena está completamente enredada, ¿sí las han visto? Y eso es lo que hace que se complete la polimerización. Pero es importante saber que los geles nunca llegan a curar al 100%. Sin embargo, pasando este 90%, ya se considera que el gel curó pues de manera exitosa. Esto es importante. Y después de que ya pasa todo este proceso, llega el número 3, que es la reacción
de polimerización cuando llega a su estado final, cuando los radicales libres ya se consumen o se combinan, deteniendo el crecimiento de las cadenas poliméricas. Eso quiere decir que cuando ya llega el final, esto ya deja de unirse. Ya no hay esa unión, entonces es cuando el gel ha alcanzado su estado sólido final. ¿Ya vieron qué interesante es? ¿Sí o no? Ahora, fíjense bien lo que les voy a decir, porque esto es importante. Cada molécula de monómero, o sea, cada puntito de estos, cuando se une para formar la cadenita, libera una pequeña cantidad de calor. ¿Cómo se le llama esa reacción? Ya se las dije, exotérmica. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver acá en TikTok, ¿sí o no? Ok. Entonces, imagínense millones de estos puntitos uniéndose al mismo tiempo para formar el endurecimiento. Es por eso que obviamente algunas personas sí pueden sentir ese calor, en especial cuando la uña está ya muy delgada o por un exceso de limado, y esto se convierte en una barrera térmica deficiente. Esto lo expliqué apenas en el curso presencial, en la clase que tuve presencial. ¿Por qué? Porque al estar delgada esa barrera térmica, o sea que la uña ya está delgada, permite que el calor fluya al lecho unguial y en algunos casos puede causar lesiones. Otro punto que también siempre les he dicho, pero así siempre de los siempre, es que el exceso de limado genera fricción y esto hace súper sensible a pequeñas, o sea, es como si el lecho unguial cuando tú estás así, mira, en la limada de esta manera, voy a hacerlo con mi lápiz, chun, 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 genera fricción. Y esto lo que hace es que se haga sensible a pequeñas cantidades de calor. Aquí, este ejemplo siempre se los pongo en mis cursos presenciales. Si yo me froto mi brazo con los dedos 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5, no va a pasar nada, ¿estás de acuerdo? Pero si lo hago 500 veces, así estoy 500 veces, pues es probable que dañe la superficie de la piel. Pero si presiono y lo hago 50 veces, fíjense lo que les estoy diciendo. Si lo hago normal, así, 5 veces, no va a pasar nada. Si lo hago normal 500 veces, me va a generar, pues, que sienta como que me quemo, que me quema. Pero si lo hago 50 veces, pero presionando, así, aquí sí puede quemar mi piel y eso es lo que pasa constantemente cuando no controlan la presión de las limas y mucho menos la presión de la fresa, o sea, del drill. ¿Sí o no? No me van a dejar mentir porque he visto varios aros de fuego tremendos. Entonces, tenemos que controlar el limado para proteger de esa reacción exotérmica para que la clienta no sienta ese exceso de calor. Entonces recuerden, ¿por qué va a sentir eso? Porque cuando se hace la polimerización, los monómeros al empezar a unirse van a liberar pequeñas cantidades de calor. Como son muchos monómeros, pues obviamente se siente. Para que la próxima vez que sus clientas les digan, ay, ¿por qué me quema? Ya tienes la explicación química para poder hacerle ver el por qué está sintiendo ese calor. Ahora, tienes que usar limas de grano fino, esto es importante, y no presionar, porque el lecho unguial, fíjate lo que te voy a decir, no tiene detectores de calor, pero sí de presión, y eso en todos los cursos básicos les he estado diciendo. Si ustedes presionan las limas,
Estos detectores de presión se activan cuando esa temperatura va a subir más o menos a los 46 grados Celsius. Entonces, cuando esto ocurre, es cuando se activa como una alarma en el cuerpo que manda la señal al cerebro como de que se está incendiando y el cerebro empieza señal de dolor. Por eso cuando estás en la limada y estás presionando y aquí con todo sobre la uña natural, pues el cliente hasta te quita la mano así de chi, porque ya siente ese calor. ¿Ya vieron lo interesante de todo lo que es la química? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar esa sensación de calor cuando esté la polimerización? Pues uno, evitar fricción en el lecho unguial con las limas. Dos, no adelgazar la placa de la uña con excesos de limados. Tres, en geles más densos, aplicar una capa protectora de top coat, porque a veces los geles como el gel rubber o el poligel, al ser más densos, llega a sentirse más esa polimerización. Por eso yo en los cursos siempre les sugiero que apliquen una capa delgadita de top coat y después se apliquen el producto. Y también algo que les sugiero para que no se sienta esa polimerización es que hagan un proceso de precurado, o sea, meter la mano a contraluz para que se pueda trabajar el proceso del curado sin que se active todo. Y pues pasa eso. Ay, no, Viri, es que estaba anotando y se me chorreó la pluma ahorita en la clase, al principio. Vean cómo la tengo. Ahorita, mira. Tengo la evidencia. Estaba haciendo mis anotaciones y mira. ¿Ya viste? Por eso se ve así. Entonces, ven lo importante de que tienen que saber por qué existe esta polimerización. Ahora, vamos a ver. Existen muchos temas del por qué, que si es mejor utilizar gel, que si es mejor utilizar acrílico, que el acrílico daña, que el poligel es mejor o que los geles reconstructores son mejores que otros. No. Todos los sistemas, aún el acrílico, se pueden aplicar sobre la uña natural. Todos absolutamente. Pero cada uno tiene una manera diferente de polimerizar. Eso es importante. ¿Por qué? Porque los sistemas de LP van a secar cuando mezclas, que es líquido polvo, obviamente van a secar cuando mezclas el líquido, que en este caso, ¿quién va a ser? El monómero EMA, ¿ok? Con un polvo acrílico. Pero hay mucha ignorancia en el tema, mucha. Porque se van en lo que dicen las redes sociales y empiezan. Es que el EMA es algo que sí se puede usar, no es tan tóxico y no sé qué, no sé cuánto, y el que satanizan es al MMA. El MMA es otro tipo de monómero, ¿ok? Existen muchos tipos de monómero. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Que el monómero MMA genera un plástico mucho más rígido que el EMA, y esto puede ser muy contraproducente en la lámina unguial, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque este es muy rígido. De hecho, si tú lo intentas retirar con acetona, a veces ni la acetona lo deshace. Ahí es donde te das cuenta que un monómero tiene metilmetacrilato. ¿Sí? El EMA, que es el etilmetacrilato,
no genera un plástico tan rígido como el MMA. Este es ocupado en muchas veces, o no muchas veces, es ocupado por los dentistas porque justamente genera un plástico rígido que ellos necesitan para las placas, etc. Y también se descubrió que era más susceptible que las personas tuvieran algún tipo de reacción alérgica a este tipo de monómero. Pero eso no quiere decir que este también te puede generar, esto no quiere decir que este no te pueda generar también un tipo de alergia. Claro que también puede hacerlo. Eso va a depender del sistema inmune de la persona, pero algo muy importante, que el producto tenga contacto con la piel. Porque todo mundo anda diciendo, es que el acrílico y el monómero es el que hace la reacción. Sí, pero también un gel, escucha lo que te voy a decir, un gel no polimerizado completamente, ya vimos que es polimerizado, secado, cuando todavía está en una etapa donde no está con una polimerización completa, también puede generar algún tipo de alergia. Entonces, no se vayan con la finta de que nada más porque es un monómero va a generar alergia y esto no, esto también puede generar. Eso va a depender del sistema inmunológico de cada persona. Y lo que estrictamente nosotros tendríamos que hacer es no tocar la piel con ninguno de estos químicos. Solamente están diseñados para ser aplicados en la lámina unguial. ¿Sí? Ahora, todo mundo sataniza al MMA en su estado líquido. MMA está en su estado. Aquí va, la mente de muchas va a ser así, porque no leen. El MMA en su estado líquido se llama metilmetacrilato. ¿Sí o no? Y no es recomendado en su estado líquido, pero en su estado polvo sí. Ah, que no se sabían esa. Tráeme el cargador del iPad. Los acrílicos tienen polimetilmetacrilato. O sea, ¿qué significa poli? Muchos monómeros de metilmetacrilato unidos. Y cuando están en su estado polvo, sí son aprobados para usar en los polvos acrílicos. Y si se ponen a leer los ingredientes de sus acrílicos, la mayoría trae polimetilmetacrilato. Pero empiezan en redes sociales. Es que el acrílico de fulano de tal es mejor que el de sultano de tal y que no sé qué y que no sé cuánto. Tráeme mis acrílicos, se los voy a mostrar. Tengo de varios, pero hay unos de Organic Nails en el baúl. Y vamos a revisar con otros para que vean que no los estoy shoreando. Vamos a ver. Aquí está, miren, polimetilmetacrilato. Y contienen otro producto que se llama peróxido de benzoilo. Peróxido. Este es el que te va a ayudar, que va a hacer que seque o más rápido o más lento. A ver, ¿dónde me los puso Fernanda? Márcale y pregúntale dónde están. ¿Acrílicos? De Organic. Es que necesito comparar varias marcas. Déjenme ver si tengo acá de María Cibeles. Vean cómo me ensucié, chicas. Hasta acá. Aquí tengo mis toallitas. Déjenme ver si me los traen.
aparte, déjenme les doy la triste noticia que en México todavía no está bien regulado toda esta situación y hay monómeros que contienen metilmetacrilato y en la etiqueta te dice que no. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta? Por el tipo de plástico que genera. Eso es importantísimo. Muy, muy importante. Entonces, vamos a ver. A ver, pásame ese de María Cibeles, márcale, por favor. Y dile que te diga dónde están los acrílicos de Organic Next. Miren, polimetril metacrilato. ¿Ya vieron? Aquí está. Polimetil metacrilato. Y también traen peróxido de benzoilo. ¿Vieron? Esto es importante y de hecho, si se ponen a investigar, si se ponen a leer, van a ubicar que cuando está en su estado de polvo no es tan dañino, o más bien no es la misma formulación química que cuando está en su estado de monómero y líquido. Acuérdate, cuando está aquí es una sola molécula. Cuando está aquí ya en su estado polvo, por eso al polvo lo llaman polímero, ¿sí o no? ¿Sí o no que al polvo lo llaman polímero? ¿Sí habían escuchado eso? Porque al polvo, ¿por qué? Porque es un polímero, o sea, la unión de varios monómeros. Y, pero resulta que el de Organic es mejor que el de Punto Niles. ¿Y qué creen que contiene? Polimetil metacrilato, aquí está, y peróxido de benzoilo. ¿Vieron? Lo que pasa es que no leemos las etiquetas. ¿A poco no? Y no quiere decir que esto esté mal, no. Esa es la forma en que generan los polvos acrílicos. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar de consistencia? Porque este seca de una manera y este seca de otra manera por la cantidad que contiene de peróxido de benzoilo. Ese es el que lo dictamina. ¿Ok? Ese es importante. Entonces, pues ahí vamos viendo que, y aparte, uno de este tamaño te sale mucho más caro que uno de este tamaño en esta marca. Exacto, son polímeros, Rubí. Entonces, por eso dice que cuando tú vas a unir a este polímero con un monómero EMA, va a ser una reacción química exotérmica, va a empezar a generar estas cadenas y lo que va a generar es el endurecimiento. En este caso, este polvo que va a generar un plástico acrílico. Eso es lo que va a generar. Un plástico acrílico. ¿Sí o no? En la uña de una clienta. ¿Qué características va a tener este plástico? Que va a ser rígido, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de poligel, aquí, ¿cómo va a secar? En un sistema líquido necesitamos el que va a hacer que empiece la polimerización, el monómero líquido. Pero en un sistema de poligel, ¿quién va a iniciar la polimerización? El fotoiniciador, que es donde se encuentra. El fotoiniciador no se encuentra en el polvo acrílico, porque el poligel es gel más acrílico. Aquí no está el fotoiniciador. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, el fotoiniciador va a activar la polimerización y esto quiere decir que va a generar un proceso de secado a través del fotoiniciador y el fotoiniciador, ya lo vimos, ya se los dicté, seca a través de la luz ultravioleta, se activa con la luz ultravioleta. En el sistema líquido polvo, el acrílico se va a activar con el monómero EMA. En este caso, se va a activar con el fotoiniciador que contiene el gel. Entonces, este acrílico al estar mezclado con el gel,
¿Qué característica va a dar? ¿Qué característica tienen los geles? A ver, las que son químicas por ahí. Que va a ser más flexible que el acrílico. Es por eso que el poligel es más flexible. ¿Por qué? Porque tiene el gel dentro de él. Si a este acrílico, en lugar de tenerlo en gel, con la mezcla de gel, lo mezclo con el EMA, me va a dar un plástico acrílico más rígido. Y si lo mezclo con un MMA, que no lo tengo que hacer porque este tipo de monómero no es apropiado para el uso cosmético, este va a generar un plástico mucho más rígido que el que genera este. Y el gel es flexible. Por eso es que cuando lo tomas es como así aguadito, chiclosito. Pero este gel, si yo lo aplico directo, sí me va a ayudar a hacer una capa de reconstrucción. Pero si le combino polvo acrílico, que es un polimetilmetacrilato, me va a dar la dureza del acrílico con la maleabilidad del gel. Entonces, ¿es mejor el poligel que el acrílico? No, chicas, quien les dice eso, la neta, no sabe de química. Aquí el tema es que si tú te acomodas con poligel, tiene sus ventajas. ¿Cuál es su ventaja del poligel? Que se siente más ligero, que no seca hasta que lo metes a la lámpara, entonces te permite hacer buenos sellados o a sellar mejor, que si lo dominas es de rápida aplicación, es un rápido limado. ¿Por qué? Porque cuando limas su tipo de polvo es diferente a cuando limas el plástico del acrílico. Pero ¿qué características tiene la uña acrílica? Pues que te permite hacer uñas mucho más rígidas cuando quieren una super extensión, pero al final de cuentas yo puedo hacer unas uñas largas con poligel y con acrílico. Aquí el tema es la técnica que tú quieras trabajar. Y nadie, o sea, es muy difícil porque siempre te venden una marca, te dicen es que esto es lo mejor y esto es lo peor y satanizan al otro producto y eso no funciona así. O sea, tú si quieres un francés, así, chiquito del 1, puedes llegar con acrílico, puedes llegar con poligel, puedes llegar con sistemas de soft gel. A ver. Ahora, muchos dicen que en la polimerización el soft gel maltrata menos la uña que el acrílico. Eso es mentira. Si alguien aplica soft gel y lima como si no hubiera mañana, la uña se adelgaza de la misma manera que si aplicas acrílico o que si aplicas poligel. ¿Ok? Entonces, para finalizar esta clase, la polimerización simplemente es el endurecimiento del producto, lo lleva de su estado líquido a su estado ya sólido en el caso de los geles, ¿ok? En el caso del acrílico, pues es justamente la formación del plástico acrílico. Todos se generan a partir de una reacción exotérmica. ¿Qué quiere decir? Que va a liberar calor. Por eso es la importancia de tener cuidado con las láminas uñales, de no lastimarlas, de no limar de más, etc. Y es importante que sepan que tú puedes trabajar libremente con cualquier sistema siempre y cuando tengas el conocimiento del funcionamiento de cada producto. Y esas indicaciones te la va a dar la marca a la que pertenezca el producto, ¿ok? Aquí es meternos un poco en polémica, pero vamos a decir que ellos conocen la química de su producto, porque muchas veces hay reembasan. Entonces es nada más, yo compro tal acrílico, no conozco bien la composición y lleno mi envase y te lo vendo. O sea, esa es también una realidad. ¿Sí o no? ¿Cómo ven, chicas? Pues así es como finalizamos esta masterclass. Yo quisiera darles
muchísima información, pero en una hora no nos cabe. Pero es importante que sepan que cada semana estamos sacando clases gratis, así como estas. Y con esto concluimos nuestro tema de polimerización.